ciberseguridad, ha asesorado en ciberseguridad y participado en la coordinación de diplomados y la publicación de libros sobre el tema. Además, ha sido asesor en seguridad cibernética para programas electorales en México. Pues muchas gracias, maestro Leobardo, bienvenido. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. En primer lugar, pues a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Felicidades por estar celebrando sus 100 años de autonomía. Y también pues a la empresa que hizo posible un poco mi presencia aquí, que también es ET Comunicaciones. Esta área es fundamental actualmente. El programa que yo les voy a presentar es… este no es, creo que es… pretende ser muy breve, pero a la vez pretende recorrer un poquito de contexto, cómo está el área en el mundo, en México en particular, pero sobre todo hacer énfasis en la parte que nos involucra a todos los presentes aquí, que es la parte de formación de recursos humanos. En esta área hay una carencia bárbara y una demanda muy grande de perfiles profesionales y especialistas, y en este momento, pues en México no los hay. Entonces, vamos a empezar a hablar de las revoluciones, cómo se han dado. Ustedes saben que estamos ya en la industria 4.0, que es la revolución 4.0, y vean el tiempo que ha transcurrido desde la segunda revolución hasta la actual, y estamos ya en la transición a la quinta, que es la sociedad 5.0. Eso es importante porque cada una de las revoluciones ha marcado una economía y una industria. Estamos ahora en la industria 4.0 y pues una de sus manifestaciones más emblemáticas pues es el Internet de las cosas, pero no es la única. Entonces, para ver la importancia de este tema es este mapa del Foro Económico Mundial que clasifica a los riesgos de ciberseguridad, los ataques a los activos informáticos como de alto riesgo global, ¿sí? Entonces, por ahí ya nos empezamos a dar cuenta de que este es un tema que interesa no solamente a nuestro país, sino al mundo en general y a nuestra región que nos tocó, en la cual nos tocó estar, nos toca. Y en esta industria 4.0, una de sus componentes fundamentales es la parte justamente de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, vean que hay otras de las cuales aquí se ha recorrido un poco la temática de las demás y seguramente mañana se va a seguir recorriendo, pero la ciberseguridad es un componente fundamental sin el cual esta economía, esta industria 4.0 no se llevará a cabo con éxito. ¿Cuándo empezó, digamos, esta gran transición entre lo que fue la población humana y el número de dispositivos? Bueno, pues el punto de inflexión va por el inicio del año 2000 y es ahí donde empezaron a haber más dispositivos que personas en el planeta. Actualmente, vean aquí este gráfico, 2023 hay más de 50,000 millones de dispositivos y todos ellos conectados a la red, ¿eh? Y se espera que en solamente año y medio, ya estamos a la vuelta, 2025, ese número prácticamente aumente a 75,000 millones de dispositivos conectados a la red, ¿eh? Entonces, ese hecho pues es importantísimo porque nos da un marco global de conectividad y si dividimos eso entre la población mundial que tiene acceso a Internet, pues nos da un número asombroso de
dispositivos por persona. Entonces, eso es lo que marca también el problema gigante que representa la ciberseguridad en el mundo y en México. Desde luego que este mundo relativamente nuevo, ¿sí?, pues tiene paradigmas, hay debilidades concretas que el cibercrimen explota, ¿sí?, y no solamente son tecnológicas o informáticas, sino también humanas, y los atacantes tienen un entorno en el cual medran y del cual se aprovechan. Vean, por ejemplo, esta lámina es muy ilustrativa. Todos los sistemas operativos que nosotros usamos, ya sea Windows o Unix, son, de acuerdo al Orange Book, tipo D, o sea, es decir, cero seguridad. Si además de eso agregamos que estamos parados cada vez que nos conectamos, cada vez que navegamos sobre la suite de protocolos TCP/IP, los cuales fueron diseñados sin ningún esquema de seguridad, entonces empezamos a entender por qué tantas debilidades, tantos ataques, tanta necesidad. Y si además de eso consideramos que la mayoría de las aplicaciones que utilizamos son inseguras, todas muestran hoyos de seguridad, y además de eso los navegadores casi por definición son inseguros. Entonces, por cierto, aquí les puedo recomendar como navegadores confiables el Tor, ¿sí?, y el Brave, ¿sí? Olvídense de Chrome y de esos navegadores que finalmente luego tienen mucho más vulnerabilidad. Más del 90% de todas las vulnerabilidades son del software, ¿sí? Entonces, eso también enmarca un ecosistema donde los delincuentes tienen grandes facilidades para medrar, para aprovecharse y fundamentalmente para lograr ganancias económicas. Y eso marca al cibercrimen como una economía casi de primer mundo si fuera un país, ¿sí? También explota, y eso es muy importante saberlo, el cibercrimen, las debilidades humanas, ¿sí? Eso es inherente al ser humano, los 7 pecados capitales, casi todo el mundo lo conocemos, ¿no? La ira, la lujuria, la pereza, ¿sí? En eso se fundamenta todos los ataques de ingeniería social, por ejemplo, el phishing, ¿sí?, que es de los ataques top actualmente en el mundo y ya lleva años siendo el top, y se vislumbra que para este y el siguiente año siguen siendo top. Los paradigmas hay que tenerlos muy en cuenta, o sea, porque esto cambió radicalmente de hace unos pocos años. Actualmente, pues, la computadora, que antes era una laptop y antes una computadora de escritorio, ahora es el smartphone que traemos como apéndice humano todos los días. Entonces, si ese smartphone es la computadora y ese smartphone está permanentemente en red, pues por dónde ustedes consideran que entran los ataques. Es decir, y eso enmarca también el por qué esta ciberdelincuencia, este cibercrimen ya llegó de manera personal a los humanos, que antes se creía que no, solamente las empresas grandes, los gobiernos tenían que preocuparse de esto. Entonces, esos paradigmas han cambiado, y los grandes tesoros que los delincuentes ahora persiguen, pues son los activos. Y de esos activos la información es el más valioso. Incluso nuestra identidad ahora es digital y nuestra identidad está en todos lados, ¿sí?, ya sean bases de datos del gobierno, institucionales, universitarios, de salud. Ahí están nuestros registros, y eso es lo que buscan los delincuentes para obtener ganancias fundamentalmente económicas. Para llegar a esa información, pues entran por los dispositivos. ¿Y cuál es el que tienen más a la mano? Pues el smartphone, que todo el mundo tenemos, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que el atacante ahora ya no necesariamente es una persona, es un proceso computacional, es una computadora, es un dispositivo, y eventualmente hay alguien atrás, ¿sí?
Pero ese alguien atrás no es el llanero solitario, como hace 15 años o 20 años, sino que ya forma parte de una estructura de crimen organizado. Por eso son tan exitosos. Entonces, además de eso, pues la naturaleza del ser humano sigue inamovible, ¿no? Ahí sigue habiendo criminales, pedófilos y perversos, seriales. Y la arena que usan para sus crímenes ahora es las redes sociales, el internet, por ejemplo, y eso les da una facilidad que nunca antes en la historia algún atacante había tenido. Por ejemplo, la ubicuidad, el anonimato, la invisibilidad, la globalidad, la atemporalidad. ¿Sí? Todas esas ventajas ahora tiene un atacante, que antes ni pensar, ¿verdad? Esta gráfica tiene mucho que ver con el cual voy a cerrar el tema que estoy tratando. Vean que en los 80 un atacante necesitaba conocer, ser un experto en programación, en redes, en estructura de datos, en bases de datos, en todo el conocimiento computacional que se requería para ingresar, vulnerar, ¿sí? Pero a medida que fueron saliendo herramientas mejor hechas, la necesidad de conocimientos de los atacantes fue descendiendo y ahora estamos en el escenario en que prácticamente los atacantes no necesitan saber nada, porque las herramientas que hay para atacar las consiguen en cualquier sitio de hackers, ¿sí? Las vulnerabilidades, los rootkits también están en la red. Y entonces lo que hacen es dejar ejecutándose una herramienta, la configuran y van a ver al otro día y obtienen todas las vulnerabilidades, van a otro sitio, descargan los exploits y ya están. No necesitan saber nada. Y bueno, ¿qué necesitaríamos nosotros como defensores, digamos? Pues estar en la línea verde en el top de 1980. Y eso, muy pocas o casi ninguna universidad en este país está formando recursos humanos en estas áreas. Esto es lo importante, ¿sí? Cada vez se necesitan más profesionales, especialistas, y nadie los está formando, ¿sí? Todos los planes de estudio de todas las universidades prácticamente, salvo algunas que empezaron ya hace 3, 4 años, tanto en posgrados como en licenciaturas, no contemplan esta área como formativa, ¿sí? Entonces ahí tenemos una gran deuda, no solamente con el mundo, sino con nosotros mismos y con nuestro país, ¿sí? Si no nos dedicamos a esta parte. Esto es un recorrido no necesariamente completo, sino es una muestra de lo que hay actualmente en el mundo. Y en este año, 2023, por ejemplo, se generan más de 300,000 nuevas cepas de ataques por día. Ese es un número espantoso, ¿no? El 92% de esos ataques se liberan vía email, por ejemplo. Bueno, más de 4 millones de sitios web, ¿sí?, están infectados, ¿sí?, con algún tipo de malware. Y 18% de todos estos websites presentan y tienen vulnerabilidades críticas, ¿sí?, porque hay de vulnerabilidades a vulnerabilidades. El 97% de todas las brechas de seguridad, pues, por ejemplo, los sitios web los explotan vía los plugins WordPress, que son, digamos, una especie de estándar generalizado para crear sitios web, y son la mayoría, son explotables. Los ataques de phishing, como les comentaba, siguen siendo los más preponderantes y van a seguir siendo, y se estima que más de 3.4 billones de ataques de phishing se están dando en este año por día vía email.
y que esos ataques de phishing ya se están especializando al máximo, incluso hacen estudios de ingeniería social de los oficios que se escriben en las instituciones, en los bancos, para suplantarlos y con esos engañar incluso a gerentes, a directores de área y hacer beneficios económicos cuando el ataque es exitoso. Estoy dejando las referencias por si, y además esta presentación ya pedí el favor de que se las pusieran a disposición de todos para que si tienen consultas sobre los sites, que hay mucha información sobre esto, lo pueden hacer. Los botnets, que son, digamos, grupos, redes de computadoras de dispositivos comprometidos, y ahí voy a hacer un comentario. Estadísticamente, cuando ustedes compran un smartphone, ¿sí?, y lo conectan a la red, no pasan más de 2 minutos, cuando ese smartphone ya está comprometido. Es decir, el control de él ya lo tiene alguien, no necesariamente ustedes, alguien más. Los tipos de archivos más perversos, maliciosos, son, pues la palma se los llevan los .exe con el 52%, le siguen los PDF con 20% y los de Word con 5%. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un malware troyano, ¿sí?, que está siendo exitoso, aunque no es nuevo. Es un malware bancario, el TrickBot, ¿sí?, y lo pongo nada más como referencia. Fíjense, los cibercriminales pueden penetrar 93% de las redes cooperativas en a lo más 2 días. De ese tamaño estamos hablando que están los problemas. 43% de todos los ataques se dirigen a pequeñas empresas. Y ahorita voy a comentar por qué es así, ¿sí? Y en este año se considera que está habiendo un ataque cada 11 segundos en el mundo, de ransomware en particular, no en generalizado. Y se espera que en 2025 el cibercrimen a las criptomonedas, que ya es un tema que tiene que ver con criptografía, tiene que ver con firma digital basada en curvas elípticas, por ejemplo, se llevará como ganancias más de 30 billones de dólares. Y si yo veo cuánto se llevó en 2021, estamos hablando de 17.5 billones de dólares. O sea, las ganancias que el cibercrimen se lleva explotando vulnerabilidades en los dispositivos, en el software, en las redes sociales, en los sistemas corporativos, es brutalmente grande. Aquí hay otros datos, por ejemplo, después de COVID, el cibercrimen creció más del 600%. Y eso tiene su explicación lógica, a cierto punto, porque las formas de trabajo se convirtieron en home office y muchas personas ahora mismo trabajan en formatos híbridos. Y entonces, por los sistemas de comunicación, los intercambios de comunicación, pues están en la red, van viajando por canales inseguros. En 2022, solamente referencial, fueron afectados 422 millones de personas y hubo más de 800,000 quejas, de acuerdo al FBI. Quejas sobre ataques, ciberataques, ataques informáticos. Y en 2023 se estima que más de 33 billones de cuentas van a ser comprometidas, afectadas. Esto parece azufroso, así como el infierno, pero así es, eso es una realidad. Y en 2025, aquí también para las personas que están involucradas en el negocio de la ciberseguridad, pues es un nicho de oportunidades muy grande, porque se estima que más de 10 trillones de dólares será el gasto que el mundo haga solamente para tratar de paliar todos los problemas que la ciberseguridad ahora tiene. Aquí ustedes pueden decir, bueno, los ataques más comunes, así están, digamos, esquematizados en todo el mundo, pues la ingeniería social se lleva el mayor porcentaje de todos los ataques actuales. El robo de dispositivos, el comprometer dispositivos, ¿sí?,
33%, el robo de credenciales, 30%. Vean abajo los sectores más atacados, pues ahí estamos nosotros, educación superior, pero los primeros son bancos y financieras, natural también, porque la gente busca el dinero y está ahí. Las instituciones de salud y todo tipo de corporaciones grandes, medianas y pequeñas. Aquí está un gráfico que estima cómo ha sido la ganancia. Esto está en trillones de dólares en los últimos 5 años hasta este año 2023 y cómo se vislumbra que van a estar en 3, 4 años más. En trillones de dólares, este año estamos en más de 11.5 trillones de dólares que se llevará el cibercrimen y en escasamente 4 años más sería más del doble. Entonces, y son muchos millones de dólares. El mapa mundial así aparece por región. Vean, redes de computadoras o dispositivos comprometidos que se usan para lanzar ataques, entre otras, de negación de servicio, ya sea simple o distribuido, ¿sí?, que es lo preponderante, y eso es una constante en todo el planeta. ¿Sí? Como segundo lugar, todo el malware dedicado al robo de información. ¿Sí? Como tercer lugar, ataque al dinero digital, o sea, la minería de criptomonedas. ¿Sí? El sector financiero aparece en cuarto lugar. Los dispositivos móviles, o sea, ahí es donde yo recalco que ya los ataques llegaron a las personas, no como antes. Y el ransomware, el ransomware en este año y en el que sigue tienen una ligera tendencia a la baja, pero pues ya antes explotaban solamente el secuestro de la información, ahora explotan el secuestro y además la extorsión. O sea, usan los datos y amenazan con hacerlos públicos. O sea, ya son más ganancias que el cibercrimen de ransomware se lleva, o más posibilidades de ganar. Este mapa lo que muestra es la motivación actual. Todo es cibercrimen. ¿Qué quiere decir eso? Ganancias económicas. Hace escasamente 15 o 20 años todavía había atacantes solitarios que infiltraban, se metían a sistemas y dejaban un graffiti digital. Dijeron, cuidado porque aquí estuve, vulneré el sistema y tengan cuidado. Ahora no. Ahora ni siquiera avisan, ya están adentro y se llevan lo que pueden en términos de ganancias económicas. Y luego viene pues la parte de activismo y otros, pero fundamentalmente la división en rojo es lo que más está creciendo, es decir, cibercrimen que busca ganancias fundamentalmente económicas. Bueno, y ustedes pueden decir, sí, está bien, pero ¿cuánto se lleva el cibercrimen por año en dólares, verdad? Aquí está el gráfico de los últimos 10 años. Solamente por mencionar los últimos 3 o 4, vean, aquí en 2019 se llevó 4.5 trillones de dólares, 2021 subió a 6 trillones, 2023 más de 8 trillones de dólares fue la ganancia, cuando la economía de Internet se espera que en 2025 sume 23 trillones de dólares. Entonces, ahí se ve que la industria del cibercrimen realmente es un buen negocio. Aquí está, y lo desglosé por mes, por día, por semana. Por ejemplo, en este año 2023, más de 8 trillones en el año, pero eso significa 670 casi billones de dólares por mes, 154 billones por semana, 22 billones por día, 913 millones por hora, y finalmente pues más de 250,000 dólares por segundo. Eso se lleva el cibercrimen en este momento. Y el aumento, digamos, en los últimos 5 años fue de más del 200%. Bueno, ¿qué usan los criminales? Pues lo que nosotros trabajamos, ¿no? Las plataformas más vulneradas,
más vulnerables, más atacadas, pues es Microsoft. Office es el que se lleva las palmas. Después viene todos los browsers, los navegadores. Luego viene Android. Pues Android no es otra cosa, para los que tengan Android en sus celulares, es un Unix recortado. Y Unix es nivel D, es decir, cero seguridad. ¿Cómo está el panorama en Latinoamérica? Pues igual algunos datos, ¿sí? Esto, a pesar de que el mundo ha cambiado en leyes referentes a la, digamos, publicidad que una empresa atacada debe hacer cuando sufre un incidente en nuestro continente, es no digas que fui atacado porque a lo mejor pierdo clientes. O sea, la ley no obliga. En Estados Unidos, Canadá y otros países, a fuerza, es obligatorio por ley hacerlo público. Entonces, estos datos, esos de más de 100,000 millones de dólares en Latinoamérica, pues es así como una estimación. No se tiene una exactitud concreta sobre eso. Pero lo que sí se sabe es que más de 384,000 ataques de ransomware en 2022, y eso representó alrededor de 14% del total mundial. Entonces, nuestro continente es altamente vulnerable. Y los países más atacados en el continente, pues Brasil se lleva las palmas y después nosotros ocupamos el honroso segundo lugar, y luego ya vienen otros, ¿no? Como Colombia, Perú. Aquí no es publicidad para la empresa, pero Fortinet dijo que en 2022 que hubieron más de 137 billones de intentos de ciberataques, ¿sí? Y da más detalles. En el mismo año, México fue de esos 360 billones de ataques generalizados, porque el primer dato es de la mitad del año y el segundo es todo el año. México sufrió 187 billones de ataques, Brasil 103, Colombia 20. En ese año México fue el primer lugar, el año pasado. Y la estimación es que en esta parte del continente, Latinoamérica, ocurren más de 1,600 ataques cada segundo. Solamente por mostrar algo de un ataque concreto de ransomware, vea cómo está el mapa. Brasil, primerísimo lugar, ¿sí? Luego sigue nuestro querido país y luego Colombia, ¿sí? Es nada más ransomware. Bueno, aquí pues, ya voy aterrizando a nuestro país. ¿Qué está ocurriendo? Pues, todo el mundo supimos de esto, ¿verdad? ¿Qué muestra esto? Estas fueron vulnerabilidades explotadas, vulnerabilidades muy viejas, ¿sí? ¿Y qué muestra? Pues que tanto el sector público, que tiene la responsabilidad de resguardar nuestra información, no está preparada ni medianamente para implementar, desarrollar esquemas de seguridad que protejan nuestros activos. Y aquí se comprometieron teras de información. Eso fue el año pasado, más o menos hace un año. Pero hay algo peor, esto. Y no es la primera vez. ¿Sí? Ya va la segunda vez, por lo menos, que se sabe de que la base de datos del INE, donde estamos todos, ¿sí? Ahí está nuestra fotografía, nuestra dirección, nuestra firma autógrafa, nuestro nombre, nuestra foto, fueron comprometidas. Y ahora, contrariamente al 2011, donde por $12,000 podían ustedes recibir, por lo menos en el mercado de Tepito, en la Ciudad de México, 2 memorias de 16 gigas cada uno con todo el padrón electoral. Y no solamente le incluían eso, sino también la base de datos completa del transporte público, del Registro Nacional de Automóviles. ¿Sí? Terrible, o sea. Ya los delincuentes ya no tienen que ir a buscar el auto último año de marca de alta gama que quieren, ya lo consultan dónde está y van directo a la dirección donde
donde existe ese auto. Esto, pues se hizo un escándalo que duró unas cuantas semanas y ahorita ya nadie dice nada. Y el cambio también fundamental que se dio respecto a 2001 aquí es que en Deep Web, ahora ustedes daban 3 nombres y les vendían los registros específicos de las personas a las cuales ustedes estaban interesados en conocer. Ya no vendían toda la base de datos, ni la venden, ya son registros específicos que les vende el cibercrimen. Pues como vimos, es el segundo país más atacado en el continente latinoamericano, el 9º país a nivel mundial en denuncias de ciberataques y el primer lugar en América Latina en denuncias. Aquí hay un mapa. Toda esta información pues cada lámina se puede comentar mucho tiempo, pero se los voy a dejar para que vean que en México, por ejemplo, el sector más usado es el sector financiero, fraude financiero. Luego, las brechas de seguridad sobre los datos. Luego viene la extorsión y así va, de ahí para abajo ya es menor, ¿no? Esta en la parte de sectores. Y luego viene la parte de ataques nación-estado. Esto se refiere, para los que no tengan mucha claridad sobre esto, a ataques financiados por gobiernos. Por ejemplo, Corea del Norte tiene comandos específicos para atacar a sistemas gubernamentales, bancarios, financieros de todo el mundo, y es parte del Producto Interno Bruto que Corea usa, por ejemplo, para su desarrollo nuclear y espacial, armamentista. Es a base de esto que lo logra. En México, pues no es la excepción. Aquí la prioridad en este tipo de ataques es el espionaje político, el espionaje comercial y el fraude financiero, entre los 3 primeros lugares. Luego viene por sector, el sector financiero, la aseguranza, todo lo que son seguros, gobierno y comunicaciones, todas las empresas de tecnologías de información. Y luego ya vienen los demás, ¿no? Vean en qué lugar estamos. Estamos en el 5º, en la parte de educación. También clasificamos como los sectores más atacados, ¿sí? Hablo por la experiencia pues, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que debería ser pionera en esto. Está muy mal. Pues en algo teníamos que ser buenos y, digamos, clasificar a nivel mundial. Ocupamos el lugar 17 en el mundo, ¿sí? Entre los países más atacados. Bueno, ese es el tema al que quería llegar y todo lo anterior es un poco de contexto, ¿sí? ¿Qué ha pasado en México? ¿Qué está pasando en México que no hemos preparado cuadros ni los estamos preparando? ¿Sí? Cuando me han entrevistado la televisión, los periódicos, me han preguntado esto: ¿cuánto atraso lleva México en el concierto mundial? Yo les he dicho, el atraso es una guerra que perdimos hace 50 años. Hace 50 años las universidades debimos haber visto, ¿sí?, que esto iba a impactar de manera determinante no solamente en la seguridad de las personas y sus bienes, sino también en el tipo de economía que íbamos a estar viviendo actualmente. Y desde hace 50 años se debieron haber empezado a formar cuadros, ¿sí?, en estas áreas. Y no se hizo. Y lo peor, no se está haciendo. Vean cómo está el mapa de carencias. No es un problema específico de nuestro país o de nuestra región, es un problema global. Países como Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que puntean en desarrollos y en formación de cuadros, no solamente profesionales, sino también especialistas, que no es lo mismo, también tienen carencias. Es decir, la demanda es mayor que la producción, que lo que se puede ofertar. Datos más específicos. Se estima que en este momento en el mundo la fuerza de trabajo en esta área se acerca a los 4.7 millones de profesionales en seguridad, ¿sí?,
Y en Norteamérica solamente tenemos 1.3 de esos casi 4.7 millones. En Latinoamérica tenemos 1.230.000 profesionales de la seguridad. En el Medio Oriente y en Asia-Pacífico hay tantos números, más o menos se equilibran en los 3 primeros continentes, Asia-Pacífico un poquito menos, pero no demasiado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Este es el porcentaje de aumento de este año, ¿sí? Con respecto al anterior, ahí aparece. Quiere decir que la necesidad de profesionales en el área rebasa y está rebasando incluso a países que hace 30, 40, 50 años vislumbraron la formación y se pusieron a trabajar de recursos especializados en esta área. Más detallado, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, cuántos tiene Estados Unidos. La gráfica anterior lo menciona, pero aquí ya aparece México. México tiene en este momento más de 500,000 de profesionales, pero ojo, la mayoría de ellos le entraron por necesidad, es decir, no de manera formativa. ¿Sí? Los ingenieros en comunicaciones, en redes, llegaron a un site, se encargaron de la red, de los sistemas, y bueno, pues tú le sabes a esto, encárgate también de la seguridad. O sea, no tienen ninguna formación, ¿sí? Son todólogos. Esa es una diferencia brutal con respecto a los países del primer mundo. Vean también Francia, los países con mayor nivel de avance tecnológico y formativo, también tienen carencias, ¿sí? Aunque esta que estamos viendo pues es la fuerza de trabajo actual, el mapa de carencias viene aquí. En este momento tenemos necesidad mundial de entre 3.5 y 4 millones de profesionales de la seguridad que no tenemos en el mundo, incluyendo Norteamérica, que los genera. O sea, esta necesidad ha ido creciendo año con año y a pesar de los esfuerzos formativos de los países que sí vieron venir el problema y la necesidad, no se alcanzan a cubrir. Más específico, la necesidad aquí está ya por país y vean en México cuántos necesitamos. Más de 200,000 profesionales en seguridad de la información y ciberseguridad en este momento y no los tenemos, ¿sí? No los estamos formando. Si nos vamos a Estados Unidos y luego a la India, son los países que más necesitan a pesar de que generan. Entonces, los países que menos necesitan, pues ahí está, por ejemplo, Singapur, Corea del Sur y China, pues eso también marca el desarrollo económico y tecnológico brutal que ha experimentado en los últimos años. A pesar de la formación que tienen, se requieren en este momento alrededor de 1,5 millones de profesionales que no tienen. Estamos hablando de profesionales, no de especialistas, que es peor el panorama. Esto da también una idea de cómo están los sueldos, ¿sí? Esta área de seguridad es la más cara que existe actualmente en el planeta, ¿sí? Por ejemplo, un curso del SANS de 40 horas le sale en $5,000, sin viáticos, ¿sí? Nosotros hace rato ofrecimos, bueno, citábamos el diplomado y a la gente se le hacen caro 90,000 pesos, ¿verdad? Cuando son 7 veces 40, serían 7 cursos del SAM, se lo multiplico por 5,000, serían $35,000 el costo del diplomado. Bueno, felicidades al quien lo obtuvo, la beca. Vean cómo está. Estados Unidos es el que mejor paga, estos son miles de dólares por año. Latinoamérica anda en un promedio de $22,000. ¿Sí? Por año eso quiere decir como 32, 35,000 pesos para empezar. En México, yo y un grupo de especialistas
que empezamos estos esfuerzos del 2000, ¿sí? Este diplomado que nos hizo favor de presentar hace rato el ingeniero Gerardo García, ha tenido más de 50 ediciones en 20 años, y empezó costando 50,000 pesos cuando en la UNAM nos dijeron: no, ustedes están locos, no se va a vender eso porque somos una universidad pública, autónoma, y aquí, quién sabe qué. El diplomado empezaba un viernes, era miércoles y todavía había un inscrito, uno. El jueves se llenó y se quedaron 20 personas afuera. Eso marcó ya el inicio en 2001 de este esfuerzo que ha permanecido durante más de 20 años y se han formado más de 50 generaciones de capacitados en esta área. Bueno, y esos salarios, si los comparamos con el nivel de expertise, vean que no es el mismo en nuestros países. En nuestros países estamos al nivel de bachiller, es decir, licenciatura, y gente que cae por accidente, por necesidad, no son formativos, de origen. Y en Estados Unidos hay docs, postdocs, máster, y desde luego los sueldos es el área también que mejor paga, una de las áreas. Y en México actualmente, dada la necesidad creciente, hay un canibalismo bárbaro, ¿sí? De las personas que yo genero en el laboratorio, digamos, después de 3 años paralela o independientemente de la carrera conmigo, pues se generan 2 por año, 3 por año, y los arrebatan. Les ofrecen de entrada $2,500 y al 3 meses ya les ofrecen 500 o $1,000 más, y ahí andan como chapulines, ¿no? Van saltando por la alta demanda que hay. Entonces, bueno, esto da una idea de cómo está el mundo, tanto en necesidad, pero también en salarios, ¿no? Cuando, al menos en la UNAM eso pasa, no sé en otras universidades el detalle, pero un ingeniero en computación que no está especializado en prácticamente nada sufre mucho para encontrar un trabajo de 8,000, 10,000 pesos. Bien, por ejemplo, la capacitación a nivel mundial, el SANS es uno de los institutos más sólidos a nivel de capacitación mundial, es allí donde un curso de 40 horas cuesta $5,000, pues se está volviendo a la capacitación en origen, es decir, a los conceptos fundamentales que sustentan la formación en seguridad. Por ejemplo, solamente por hablar el mundo de la criptografía, que es lo que yo me dedico específicamente, firma digital con algoritmos de curvas elípticas. Son tendencias. Por ejemplo, todo el mundo del dinero digital, las criptomonedas, es eso. ¿Sí? Huella digital con algoritmos de hash. Todo lo que involucra también firma digital con curvas elípticas involucra hash. ¿Sí? Dinero digital, criptomonedas, también tienen una base fundamentalmente criptografía. Blockchain es criptografía, son funciones hash. ¿Sí? Los NFTs, igual, son los activos digitales que ahorita están en el top de los valores en el mundo digital. Cifrado, descifrado de todo tipo, diseño de protocolos específicos para implementar requerimientos de seguridad como confidencialidad, autenticación, control de acceso, verificación de integridad, no repudio, entre otras necesidades urgentes que hay. Y áreas emergentes, por ejemplo, cacería de amenazas, análisis de malware, ingeniería reversa, son temas de punta en esta área. Esta área involucra cerca de 200 subáreas y cada una de esas subáreas da para una maestría y doctorado. Así de ese tamaño está el problema en términos de necesidad. Bien, pues resumiendo, en este año pues el cibercrimen alcanzará más de 8 trillones de dólares. Hay más de 4 millones de vacantes en este momento en el mundo. El gasto acumulado entre 2021 y 2025 se estima que sea de casi 2 trillones de dólares. En 2025, el costo del ransomware excederá los $265
billones de dólares. El mundo necesitará proteger en 2025 más de 200 zettabytes. La ciberaseguranza, los seguros que se contratan para cuando se sufre ataques estén asegurados, alcanzará un mercado de casi los 15 billones de dólares. Y el criptocrimen, es decir, toda la minería en criptomonedas, llegará a alrededor de 30 billones por año. Y esto para los programadores es vital. El mundo necesitará en 2025 asegurar más de 338 billones de líneas de código, ¿sí? Código fuente. Entonces, eso, y si consideramos la estimación que en 2030 más del 90% de la población mundial estará con acceso a Internet, pues estamos fritos, ¿verdad? El mundo estará absolutamente conectado y será más digital que en este momento. Bueno, como conclusiones, estamos en la economía 4.0, y la componente de ciberseguridad de nuestra economía es fundamental. No funciona esa economía si no hay este componente. El cibercrimen es un negocio de trillones de dólares. No va a descender, no va a disminuir, va a aumentar, ¿sí? El cibercrimen, además de las debilidades del software, que ya vimos que son las más explotadas, ¿sí? También explota el hardware, también explota los pecados capitales, eso ya lo mencionamos, la naturaleza pues del ser humano. El atacante puede ser persona, dispositivo, proceso computacional, ya no estoy pensando de un ciberatacante como una persona necesariamente de carne y hueso, ¿no? No se necesita ser especialista para ser atacante, es algo que hay que concluir muy claramente. Las herramientas son las especializadas, cada vez mejores herramientas para lanzar ataques. El cibercrimen pues es algo que llegó para quedarse, ¿sí? No se va a mejorar esa situación. También el cibercrimen llegó a las personas. ¿Por qué? Porque la filosofía de los atacantes cambió radicalmente. En lugar de ir a buscar el gran dinero a las empresas que se te protegen mejor, a los bancos, ellos razonan de la siguiente manera: es más rentable sacarle $100 a una persona, pero son miles de millones de personas. Es mejor negocio que sacarle unos cuantos cientos de millones a las empresas mejor protegidas. Entonces, por esa razón, el atacante ya va sobre las personas. Y si las personas todos traemos el smartphone en el bolsillo, pues le estamos dando las herramientas. México tiene un atraso, eso es mi consideración, ¿sí?, de más de 50 años. Es una guerra que perdimos hace mucho tiempo y estamos muy lejos de siquiera empezar a pelearla. Aquí les reafirmo la dirección del diplomado que el ingeniero García nos hizo favor de presentar hace 2 horas o menos. Y ese diplomado tiene 280 horas, 25 módulos, empieza en abril de 2024, ¿verdad? Es 2024 y termina en noviembre. Les agradezco mucho su atención, su presencia, y si tienen comentarios o preguntas, con mucho gusto. Pues muchas gracias, maestro Leobardo, por esta interesante conferencia. Les agradecemos a todos también pues su atención y bueno, pues le vamos a entregar su reconocimiento al maestro Leobardo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.